Mi nombre es Lucía Rodríguez Sevilla, soy estudiante de Traducción e Interpretación en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente pertenezco al grupo 260 y presento mi trabajo de Lingüística aplicada a la traducción. Para este trabajo el tema que abordaremos será el tema de la metáfora. Comenzaremos dándole un enfoque histórico, pero finalizaremos hablando sobre la obra publicada por Mark Johnson y George Lakoff, llamada La metáfora de la vida cotidiana. Vale, comenzaremos ahora mismo presentando un poco el enfoque histórico de la metáfora. La metáfora ha sido estudiada desde la antigüedad por autores clásicos como pudieron ser Aristóteles o Quintiliano. Luego lo estudió también la filosofía escolástica, otros autores como Nietzsche, Saussure o William de Braun. Sin embargo, fueron autores como Lakoff y Johnson los que han dejado atrás estas teorías clásicas y le han dado una metáfora, un nuevo enfoque a la metáfora. Comenzaremos hablando sobre las metáforas vivas y fósiles. Para eso utilizaremos dos ejemplos. El primer ejemplo será Alberto es un león o Alberto es una cebra. Estas son unas metáforas vivas. Cuando decimos que Alberto es un león, queremos decir que Alberto es una persona valiente. En cambio, si dijéramos que Alberto es una cebra, su significado cambiaría y empezaría a tomar otro significado, ya que las cebras se suelen relacionar con las rayas, los animales de este estilo, y cambiaría su significado, aportándole uno nuevo. Por este motivo son metáforas vivas, porque son unas metáforas creativas que siguen naciendo en cada momento y tienen un significado vivo todavía en la actualidad. Sin embargo, también existen unas metáforas denominadas metáforas fósiles o catacresis, como por ejemplo un problema insoluble. Estas metáforas no están creadas en continuo movimiento, pero ya se crearon en el pasado y siguen siendo utilizadas por regla general. Más allá de Worth, comenzaremos a hablar sobre Lakoff y Johnson y nos centraremos ya por fin en ellos. La obra de estos dos autores gira en torno a dos ejes. El primero de los ejes es las metáforas impregnan el lenguaje cotidiano, formando una red compleja e interrelacionada para la que tienen pertenencia tanto las creaciones más nuevas como las fosilizaciones. El segundo eje que toma como ejemplo es la existencia de esta red afecta a las representaciones internas a la visión del mundo que tiene el hablante. Esta perspectiva, inspirada en las teorías clásicas de Sapir y Worth, pero en este caso no siguen tendencias deterministas como estos. Lakoff y Johnson presentan un modelo dialéctico en el que la experiencia y los campos metafóricos del lenguaje se generan y modifican en un enfrentamiento continuo. De esta manera, a los tres tipos de conceptos metafóricos, metáforas de orientación, metáforas ontológicas y metáforas estructurales, corresponden tres áreas de experiencia básicas que nos permiten comprender otras experiencias en sus términos. Worth confería una llamativa vitalidad en lo que respecta al entendimiento de ciertas formas fosilizadas de la lengua. Lakoff y Johnson mantuvieron esta postura, afirmando que expresiones como perder el tiempo o atacar posiciones son reflejos de conceptos metafóricos sistemáticos que estructuran nuestras acciones y nuestros pensamientos. Por consiguiente, creen firmemente que estas metáforas están vivas en el sentido más fundamental, ya que son metáforas mediante las que vivimos. Desde su punto de vista, el hecho de que estén fijadas convencionalmente al léxico no las hace menos vivas. Isomorfismos. Al hablar de gran cantidad de hechos y procesos de nuestro entorno, hacemos uso de expresiones que provienen de otro campo. Además, es toda una serie de elementos del mismo campo la que se recoge a través de otro conjunto de elementos. A esto le denominaremos campo metafórico. Se produce así un auténtico isomorfismo entre dos áreas de experiencias, las relaciones lógicas y las relaciones estructurales, que se establecen en el seno del campo original, y entre este y otros tienen su imagen en la construcción de los campos metafóricos. Isomorfismo es el reconocimiento de un conjunto de relaciones comunes en el seno de entidades diferentes, un mapa y un territorio, un embrión y un ser desarrollado. Generalmente la metáfora supone la existencia de un isomorfismo entre sus dos términos.
Ahora pasaremos a explicar lo que significa la metáfora en movimiento, a lo que se refieren Johnson y Lakoff cuando hablan sobre la metáfora en movimiento. Lakoff y Johnson dan gran importancia a la experiencia como fundamento de los conceptos metafóricos, pero en ningún momento aparece una consideración histórica de la aparición o consolidación de ciertas metáforas, en particular aquellas que responden de forma más directa a nuestra interacción con el medio social y cultural determinado. No obstante, la perspectiva histórica puede iluminar la vida de los campos metafóricos. Ejemplo, el discurso, porque el discurrir es un hilo. Los límites de la metáfora. La metáfora puede manifestarse en todo tipo de elementos gramaticales. Por ejemplo, el tiempo es espacio. Puede aparecer en las siguientes formas. El próximo día, que es un adjetivo. Este jueves, un demostrativo. Está lejos mi cumpleaños, es un adverbio. Ojalá llegue el martes, un verbo. Y otra gran variedad de formas en las que podríamos decirlo. También se da el caso de que metáforas muy poderosas en el seno de una cultura desborden el marco lingüístico para invadir otros ámbitos. Por ejemplo, la metáfora. El perro es una persona. No solo puede realizarse lingüísticamente. Un anuncio reciente que KS, experto en psicología canina, para ambos que quieran dar lo mejor a su fiel amigo, sino que al darle el nombre, darle muestras de cariño, estamos ante otras realizaciones metafóricas. En cualquier lengua abundan las experiencias metafóricas, las cuales son básicamente culturales. En casi todos los campos, las metáforas dan expresión a realidades abstractas, en términos de otras más concretas, del universo de acción y de experiencias humanas. Una ley es un vehículo, se frena un proyecto, se aparca una ley. En otros ámbitos, como la ciencia, la economía o la sociología, también está muy presente la elaboración metafórica. En primer lugar, tenemos los conceptos mediante los que vivimos. La gente cree que la metáfora es exclusivamente un rasgo del lenguaje, pero no podrían concebir la idea de que la metáfora está presente incluso en nuestros pensamientos y acciones. También se cree que la metáfora es un recurso del lenguaje poético, esto es, propio de un lenguaje extraordinario o fuera de lo ordinario. Sin embargo, si analizamos nuestro lenguaje diario, comprobaremos que la metáfora se puede utilizar en cualquier contexto. Y de hecho, en los contextos más vulgares también se utilizan metáforas. Nuestro sistema conceptual, las estructuras a través de las cuales pensamos y actuamos, es fundamentalmente metafórico. Esto sugiere que incluso la manera en la que pensamos, lo que experimentamos o lo que hacemos cada día, también es en gran medida cosa de la metáfora. No obstante, normalmente no somos conscientes de este sistema, porque actuamos y pensamos automáticamente según unas pautas. La clave para entender estas pautas se encuentra muchas veces en el propio lenguaje y dependerá también de la cultura. Partiendo del lenguaje hemos empezado a identificar detalladamente qué son exactamente las metáforas que estructuran la manera en la que pensamos y actuamos. La esencia de la metáfora es entender y experimentar un tipo de cosa en términos de otra. Para dar una idea de lo que podría significar que un concepto es metafórico y que ese concepto estructura nuestra actividad cotidiana, comencemos con el concepto de discusión y la metáfora conceptual. Una discusión es una guerra. Esta metáfora sirve a Lakoff para ver una de las características principales de las metáforas del lenguaje cotidiano: el hecho de que los imprescindibles para entender determinados fenómenos en nuestra cultura no se entiende la discusión sino como una batalla, no como una batalla física, pero sí verbal, en la que un bando siempre gana y otro siempre pierde. Así pues, nos expresamos de la siguiente manera: tus afirmaciones son indefendibles, sus críticas dieron en el blanco. ¿Cuál es tu táctica de esta discusión? Nunca me gustó esta discusión. Pedro esgrimió sus argumentos. Todas estas metáforas incluyen términos que se utilizarían en un contexto más bélico, en un contexto de guerra. En cambio, están siendo utilizadas en este contexto para explicar una discusión. Por ejemplo, también podemos tomar el conocimiento. Este es un fenómeno propio de la conciencia y como proceso mental es abstracto. Por ello, cada vez que nos referimos al concepto, lo metaforizamos con aquello que está, para nuestra cultura, más cerca del conocer, el ver. Conocer es ver.
Las apariciones lingüísticas de esta metáfora pueden ser múltiples. No veo cuál es la dificultad, mi punto de vista es diferente, está ciego frente a sus problemas, tiene mucho ojo para interpretar a sus pacientes. ¿Viste lo que dijo fulano? Estamos relacionando conceptos del conocimiento o relativos al conocimiento con conceptos relativos a los sentidos al sentido de la vista, como son ver, tener ojo, etc. Esto es muy usual en el lenguaje español y siempre solemos relacionar los conceptos del conocimiento con los conceptos relacionados con la visión, con la vista. Resumiendo, las metáforas no están meramente en las palabras, sino en los conceptos mismos que tenemos de ellas. El lenguaje del conocimiento o de la discusión no es poético, sino literal. Hablamos así de ellas puesto que así las concebimos. Por otro lado, hablaremos también sobre la sistematicidad de los conceptos metafóricos. Las expresiones metafóricas de nuestro lenguaje están conectadas con conceptos metafóricos de una manera sistemática, es decir, siguiendo unas reglas. No existe ninguna necesidad por la cual el ser humano deba conceptualizar ciertas palabras de esta manera. Simplemente están ligadas y dependerán de nuestra cultura. Por ejemplo, en la metáfora «el tiempo es dinero», esta metáfora, desde el momento en que usamos nuestras experiencias cotidianas con el dinero para conceptualizar el tiempo. La sistematicidad metafórica, destacar y ocultar. Aún así, esta sistematicidad nos permite concebir un aspecto de un objeto en otro. También ha de ocultar otros aspectos del conocimiento en cuestión. Cuando decimos que un concepto está estructurado por una metáfora, queremos decir que está parcialmente estructurado. Puede ser entendido de ciertas maneras, pero no de otras. Un ejemplo de cómo un concepto metafórico puede ocultar un aspecto de nuestra experiencia puede verse en lo que Michael Reddie denominó como la metáfora del canal. La metáfora del canal nos muestra qué arraigada está en el lenguaje humano la idea de que la lengua establece una relación directa y estrecha entre las cosas y sus nombres, o intenta refutarla. Se expresa mediante la siguiente metáfora compleja. Las ideas o significados no son objetos. Las expresiones lingüísticas son recipientes. La comunicación consiste en un envío. Esta metáfora del canal supone que las palabras tienen significados en sí mismas, como contenedoras de mensajes y que son independientes de cualquier contexto o de cualquier hablante. En cierta manera, esta metáfora es cierta en muchas situaciones en las que, sin embargo, el significado nunca está en las palabras. En las que las diferencias de contexto son mínimas, no tienen importancia o no son relevantes. Sin embargo, el significado nunca estará en las palabras, en ocasiones en las que tiene mucha importancia el contexto. ¿Quién está diciendo o escuchando las frases o cuál está dando la visión del mundo? Sería importante no perder de vista esta metáfora del canal. Nos proporciona una visión útil pero parcial de lo que es la comunicación y todo lo que ella implica, y que resaltando unos aspectos de la misma se ocultan otros. Los conceptos mediante los que vivimos. La metáfora. ¿Es un rasgo del lenguaje? La metáfora en nuestro sistema conceptual. No. La metáfora orientacional. El autor pone de manifiesto mediante ejemplos que no solo existen metáforas estructurales, como habíamos estudiado hasta el momento, sino también existe otro tipo de metáforas. A estas las denominará metáforas orientacionales. Estas metáforas son aquellas que se refieren a la percepción espacial de otras personas. Por ejemplo, arriba abajo, dentro fuera, delante detrás, profundo superficial. Mediante estos ejemplos nos van a demostrar cómo establecemos la relación entre las percepciones espaciales y las metáforas que creamos. A continuación, enumeraré una serie de ejemplos para posteriormente explicar cuál es el análisis que hacen los autores en este caso. Por ejemplo, felices arriba y tristes abajo. Si una persona afirma, me levantas el ánimo, significa que se está poniendo más feliz. En cambio, si alguien nos dice, me he venido abajo, significa que se ha puesto triste o que se ha desanimado. Tener el control es arriba y estar sometido es abajo.
Cuando decimos estoy por encima de la situación, queremos decir tengo el control de la situación y puedo manejarla. Sin embargo, cuando decimos tuve que agachar la cabeza, significa que estamos avergonzados por algo y alguien tiene el control sobre nosotros. En general, todas estas metáforas suelen tener una base física, es decir, no están creadas al azar. El motivo para establecer esta metáfora es que cuando una persona está triste se inclina, sin embargo, cuando está contento mantiene una postura erguida. En el caso de tristes abajo y felices arriba. En cambio, en el momento que decimos estoy por encima de la situación, que es refiriéndonos a tener el control, el motivo es la fuerza y el tamaño físico de una persona mayor. Cuando hay una persona más grande que tú, significa que tiene más fuerza, por lo tanto tiene el control de la situación. Por eso cuando estamos arriba, estar arriba significa tener el control, y estar abajo, al ser más pequeño, somos los que estamos desprotegidos en ese caso. Estos ejemplos nos explican las relaciones metafóricas orientacionales, relacionándolas con una evidencia física. Estas metáforas no están creadas sin ningún sentido, sino que se crean en base a las evidencias físicas que ya tenemos en el mundo. La mayoría de nuestros argumentos están basados en metáforas especializadoras. La relación establecida es coherente, ya que remiten generalmente a las bases físicas. Existe una sistematicidad entre todas las metáforas especializadoras, y todas se basan en una evidencia física o cultural, no se crean al azar, como acabo de decir. Ahora vamos a hablar sobre la metáfora y la coherencia cultural. Los valores de una cultura se establecerán siempre de manera coherente con los conceptos empleados. Por ejemplo, podemos pensar en algunos conceptos de nuestra sociedad. Nosotros solemos decir que el futuro es mejor. Esto guarda coherencia con más es arriba y menos es abajo. Si dijéramos el futuro es peor, no sería coherente. Los conceptos se mantienen generalmente en todas las situaciones, pero no debemos negar que en muchas ocasiones la situación cambia, y en ese punto comienza un conflicto entre los valores y los conceptos. No todas las culturas conceden prioridad a la relación espacial arriba-abajo. Arriba siempre sería lo positivo en nuestra cultura y abajo lo negativo. No todas las culturas tienen por qué ser iguales, pero sí que es cierto que todas las culturas establecerán una relación entre arriba y abajo. Lo único que no siempre asociaremos los mismos conceptos al término arriba ni los mismos conceptos a abajo. Por este motivo, aprender nuevas lenguas o relacionarnos con personas de una cultura diferente a la nuestra puede crear conflictos o malentendidos, ya que no podemos comprender del todo las metáforas. Este es un ámbito muy complejo para comprender al hablar con personas de otra cultura. Por eso debemos ser conscientes de cuál es la cultura con la que nos estamos relacionando y no solamente conocer una lengua, sino también conocer la cultura, conocer estas expresiones o incluso ser consciente de que estas relaciones no van a ser siempre iguales. Es necesario e incluso imprescindible comprender esto porque a lo largo de los años nos podemos encontrar con muchos malentendidos. En una carrera como la nuestra, traducción e interpretación, es importante ser consciente de estas diferencias culturales y choques que pueden llegar a crearse. Ahora vamos a pasar a hablar sobre las metáforas ontológicas. Las metáforas ontológicas son aquellas definidas por Lakoff, como aquellas en las que consideramos acontecimientos, actividades, emociones e ideas, como si de entidades o sustancias se tratase. Las metáforas ontológicas se dan cuando priorizamos o personificamos un concepto abstracto. Una vez racionalizadas como entidades discretas, podemos agrupar, categorizar y cuantificar nuestras experiencias, facilitándonos razonar sobre ellas. Esto se debe a que la mente humana maneja mejor los conceptos cuanto más concretos sean. Este tipo de metáforas cubre una necesidad diferente que las orientacionales. Un ejemplo práctico es, como muestran Lakoff y Johnson, la consideración de la subida de precios como una entidad a la que nombramos inflación. De esta manera utilizamos: la inflación está bajando nuestro nivel de vida. Hay que combatir la inflación. La inflación me pone enfermo. En estos ejemplos, la inflación representa una persona, un enemigo o una causa.
o eso es lo que queremos comprender cuando lo leemos. Existen metáforas, distintos tipos de metáforas según su fin. Las metáforas ontológicas como esta son necesarias para que nuestra vida pueda manejar la realidad, es decir, que nosotros mismos seamos conscientes de manejar esta realidad, comprenderla y hablar de ella. Podemos separar las metáforas ontológicas según su fin y las metáforas que explicaremos a continuación. Existen metáforas de referencia. Mi miedo a los insectos está volviendo loca a mi mujer. Cuantificar. Hay demasiada hostilidad dentro de ti. Identificar aspectos. La brutalidad de la guerra nos deshumaniza a todos. Identificar causas. La presión de las responsabilidades fue la causa de su crisis. También puede establecer metas y motivaciones. Voy a cambiar mi forma de vida para encontrar la verdadera felicidad. Las metáforas ontológicas sirven a una serie limitada de propósitos, como los anteriores. Este tipo de metáforas pueden ser más simples o más complejas. Por ejemplo, en nuestra cultura encontramos dos tipos de metáfora ontológica sobre la mente, según cómo se entienda o qué aspecto se quiera remarcar. Es una metáfora más elaborada. La mente es una máquina, aparato en funcionamiento o no, mecanismo de capacidad productiva, etc. Mi cerebro no funciona hoy, le falta un tornillo. En general, todos estos tipos de metáfora ontológica están ya incorporados en nuestro día a día, por lo que en muchas ocasiones no nos planteamos que sean metáforas. Existen otro tipo de metáforas a las que denominaremos las metáforas de recipiente. Las metáforas de recipiente limitan la realidad y los fenómenos físicos tal y como lo hacemos con los términos abstractos. Las personas debemos delimitar el entorno para poder comprenderlo. Podemos utilizar el ejemplo de geografía. Dividimos los continentes en llanuras, montañas o valles, los cuales delimitamos mentalmente siguiendo unas normas autoimpuestas. Otro de los motivos de esta delimitación es que intentamos comprender elementos como si fuesen semejantes a nosotros, es decir, limitados por una superficie. Proyectamos sobre los objetos físicos delimitados por superficies nuestra orientación dentro o fuera, como nos entendemos a nosotros mismos. Los convertimos en recipientes con interior y exterior. Así, una casa es un objeto recipiente del que se puede salir y entrar. Un bosque también tiene lindas y se puede estar dentro o fuera. Esta concepción se corresponde con la tendencia humana a definir y cuantificar, en este caso, el territorio. Las sustancias también pueden actuar como recipiente. Un ejemplo que lo ilustra es el de la bañera. Si llenamos una bañera de agua y nos metemos dentro, estaremos dentro de la bañera, objeto recipiente, pero también dentro del agua, que es la sustancia recipiente. Algunas de las metáforas recipiente que podemos destacar son las siguientes. El campo visual limita un espacio físico en un recipiente y se puede estar dentro o fuera de él. Por ejemplo, sal de mi vista ahora mismo. No puedo verlo, hay un árbol en medio. Estamos identificando el sentido de la vista con un sentido limitado, como si algo nos pudiera cortar o delimitar nuestra propia vista, la cual no tiene límites en este momento, simplemente tiene impedimentos. Acontecimientos, acciones, actividades y estados. Los acontecimientos y las acciones suelen ser tratados como objetos, las actividades como sustancias y los estados de ánimo como recipientes. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El objeto será la carrera. ¿Viste la carrera? La sustancia puede ser la limpieza. ¿Cómo te metiste en la limpieza de cristales? Y por último, un recipiente puede ser la depresión. Cayó en una depresión y consiguió salir de una depresión. Ambos los estamos identificando con un objeto recipiente. Por último, vamos a pasar ahora mismo a la personificación. La personificación no deja de ser un tipo de metáfora ontológica mediante la cual otorgamos propiedades humanas a entidades sin vida. Las personificaciones pueden adaptar muchas formas y dependiendo de lo que se quiera destacar, le adjuntarán unas u otras cualidades. La personificación consiste así en una categoría que engloba diferentes gamas de las metáforas, cada una de ellas centrada en distintos aspectos. Ejemplo, retomando el anterior, hay que combatir la inflación. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la metonimia. Lo primero que haremos será dar una definición. La metonimia consiste en designar una cosa o idea con el nombre de otra, con la cual existe una relación de dependencia o casualidad.
Es decir, como dicen George Lakoff y Mark Johnson, en su obra utilizamos una entidad para referirnos a otra que está relacionada con ella. Etimológicamente procede del griego metonomazein, que significa recibir un nuevo nombre. La contigüidad de la metonimia puede manifestarse de varios modos, en los que se figuran casualidad, procedencia, pertenencia, sucesión y sinécdoque. La metonimia está estrechamente relacionada con la sinécdoque, la cual es considerada un caso especial de metonimia. Esta consiste en extender, restringir o alterar de algún modo la significación de las palabras para designar un todo con el nombre de una de sus partes. Existen varios tipos de metonimia y el primero será la parte por el todo. Tengo un nuevo 4 puertas. Eso significa un coche nuevo. Estamos sustituyendo las 4 puertas, que es la parte, por el todo, que es el coche. El productor por el producto. Tiene un Picasso en su casa. El objeto usado por el usuario. Los autobuses están en huelga. El controlador por el controlado. Nixon bombardeó Hanoi. Una institución por la gente responsable. El Senado piensa que el aborto es inmoral. Un lugar por una institución. Wall Street está aterrada. El lugar por el acontecimiento. Pearl Harbor todavía afecta nuestra política internacional. Estos conceptos metonímicos son sistemáticos y nos permiten conceptualizar una cosa en virtud de su relación con otra. Estos no solo estructuran nuestro mensaje, sino que también nuestras actitudes, acciones y pensamientos. Se fundan en nuestras experiencias. Por ejemplo, en el caso de los del tipo el controlador por el controlado, este se basa en la responsabilidad apreciable en el ejemplo. Otro ejemplo es en cuanto al tipo de productor por el producto, en el que intervienen nuestros pensamientos y acciones, y la metonimia, la parte por el todo, que es la más utilizada. La metonimia y la metáfora. La metáfora es una traslación del sentido figurado en virtud de una comparación tácita. Debido a la cierta similitud que comparte con la metonimia, es importante mencionar las características que existen entre ambas. La principal diferencia entre la metáfora y la metonimia es que la primera tiene principalmente una función referencial, mientras que la principal función de la metáfora es la comprensión, aunque esta segunda también tiene la función de proporcionar la comprensión. Por otro lado, los términos en la metonimia pertenecen al mismo campo semántico, mientras que la metáfora se produce entre términos que, a pesar de poder compartir rasgos, suelen ser muy diferentes. Ahora vamos a hablar sobre los desafíos a la coherencia de la metáfora. Antes hemos estado hablando sobre que la metáfora siempre se basaba en una base coherente y relacionada con una realidad física o con una realidad cultural o social. En este caso vamos a hablar sobre lo que desafía a esta coherencia que hemos dicho antes, que siempre se mantiene dentro de las metáforas. La coherencia es la relación lógica entre dos elementos de algo, de modo que no se produce contradicción ni oposición entre ellas. En lo relativo a la metáfora, la coherencia interna de estas es una de las características fundamentales, cuya existencia es en ocasiones cuestionada. Esto conlleva la necesidad de un análisis más a fondo de la lengua y las experiencias de los hablantes para poder verificar la ausencia de lo que puede parecer contradictorio. Se han puesto mecanismos para el procesamiento del significado metafórico que, a su vez, pueden contribuir a remarcar la existencia de la coherencia en estas. Uno de estos es el teórico Carbonell. Este, apoyado en la obra de Lakoff y Johnson, como nosotros estamos hablando ahora, elaboró el siguiente modelo, el cual se divide en 4 partes. La primera parte es un mecanismo de reconocimiento de las expresiones teóricas que es capaz de identificarlas como casos especiales de tipos metafóricos. El segundo caso, por su parte, es una proyección básica que determina el proceso de interpretación metafórica, indicando el resultado analizado. En este caso, que es el tercero que vamos a exponer, un componente de intención implícita incluiría las relaciones que un hablante o un escritor recogen en esta metáfora en particular. Por último, el cuarto dice una proyección de transferencia que incluiría
toda la información adicional que acompaña a la proyección básica y que está en el origen de las inferencias a que dan lugar las expresiones metafóricas. En cualquier caso, existen algunos ejemplos que provocan duda, como es el caso de la metáfora. El tiempo es un objeto que se mueve, en la cual se considera en un principio una contradicción el hecho de que el tiempo pueda organizarse de dos maneras diferentes. A pesar de la aparente contradicción, es demostrado tras un exhaustivo estudio que constan de consistencia interna. Hablando sobre la consistencia, hablaremos por último sobre la coherencia y la consistencia. Hay que diferenciar entre coherencia y consistencia. Dos metáforas pueden ser coherentes, según Lakoff y Johnson, cuando se ajustan la una a la otra, mientras que las dos metáforas son consistentes cuando forman una imagen única. Estas dos características de las metáforas no tiene por qué ocurrir a la vez. Dos pueden ser coherentes y no consistentes, o viceversa. A pesar de esto, las conexiones entre las metáforas implican una mayor probabilidad de coherencia que de consistencia. Podemos destacar el ejemplo "el tiempo nos pasa". No sería una metáfora consistente, ya que no forman ninguna imagen única, pero sí sería coherente, ya que las subcategorías de esta, el tiempo se mueve hacia nosotros y nosotros nos movemos hacia el tiempo, se unen en una categoría principal. Muchas gracias por vuestra atención. Este es el final de la exposición sobre la metáfora. Os recuerdo que nos hemos centrado en el libro de Mark Johnson y George Lakoff para explicaros su libro titulado La metáfora de la vida cotidiana, para explicaros el concepto de metáfora y cómo lo comprendemos en la actualidad. Haciendo una conclusión rápida, ha cambiado mucho el concepto que teníamos en la antigua Grecia o tenían los autores clásicos con el concepto que tenemos a día de hoy, que ha sido estudiado no solo por Johnson y Lakoff, sino también por Carbonell, que es posterior a ellos y que se ha basado en sus estudios para continuar con el estudio de la metáfora. También deduzco a nivel personal, deducimos también como grupo con mis compañeras, que la metáfora seguirá siendo un objeto de estudio que nunca podrá parar, porque al ser algo dinámico que se va creando y con el cambio de la sociedad, que recordamos que la metáfora está muy ligada a la sociedad y a la cultura de la actualidad, con el cambio de la sociedad y el cambio de la cultura, nos vamos a plantear nuevas metáforas de creación nueva o traídas de otros países. Para esto vamos a necesitar estudiosos que vuelvan a estudiar en qué bases nos estamos fijando para crear las metáforas y se pueda llegar a restablecer cuáles son esas bases en las que nos estamos fijando. Muchas gracias por vuestra atención, como he dicho antes, y espero que hayáis disfrutado con nuestra exposición sobre la metáfora y la vida cotidiana.